Bueno, en esta segunda parte del día de hoy, yo les voy a presentar un trabajo sobre el presbítero Crescencio Carrillo y Ancona y su papel en la arqueología yucateca durante la segunda mitad del siglo XIX. Esto en el contexto de hablar de los intelectuales locales, ¿verdad?, que sería la contraparte de los viajeros que hemos estado viendo en las presentaciones anteriores, para destacar la importancia que también tuvieron estos personajes, ¿verdad?, en el desarrollo de nuestra disciplina. Bien. El siglo XIX representó de manera destacada la época del descubrimiento de los antiguos mayas para la cultura occidental. Viajeros, exploradores y arqueólogos dieron inicio a las investigaciones pioneras que revelarían los alcances de esta compleja civilización a lo largo de la península de Yucatán, Tabasco, Chiapas, Guatemala, Belice y Honduras. Gracias a los detallados reportes, dibujos y más tarde fotografías y levantamientos realizados en arduas condiciones por estos pioneros, el mundo pudo apreciar la relevancia y complejidad de una antigua civilización que a todas luces alcanzó un elevado nivel cultural, como lo demostraba su elaborada arquitectura, escultura y escritura, entre otros elementos. Igual de importantes, aunque menos conocidas, resultan las aportaciones de coleccionistas e historiadores locales, que centraron sus esfuerzos en la creación de las primeras colecciones y catálogos descriptivos de la región, en conjunto con la difusión de sus alcances culturales a través de diversas publicaciones y la protección del patrimonio arqueológico e histórico. Este sería el caso del presbítero Crescencio Carrillo y Ancona, quien constituyó una figura sobresaliente en el ámbito de la intelectualidad yucateca de la segunda mitad del siglo XIX. Entre todas las facetas de la incansable actividad que desarrolló a lo largo de su vida en forma colateral a su labor pastoral, como escritor, maestro, editor, literato, filólogo e historiador, quisiéramos destacar en esta ocasión su importante labor en torno a la arqueología y a su concepción desde una perspectiva científica. Por sus escritos sabemos que durante los años de juventud dedicó una buena parte de su atención a esta disciplina, a la cual consideraba como una ciencia que tenía por objeto estudiar la historia antigua de los pueblos en los restos monumentales que en pos de sí han dejado al desaparecer de la escena del mundo. Tanto como promotor, coleccionista e incluso en algunas ocasiones como explorador, el padre Carrillo destacó en su obra la importancia del conocimiento del pasado maya, sus ruinas y antigüedades en forma seria y académica, como parte integral del estudio de esta importante cultura americana. Además de ello, se preocupó desde temprana edad por conocer y difundir los resultados de las investigaciones de diversos viajeros y exploradores que habían recorrido la región peninsular, entre ellos Waldeck, Friedrichsthal, Stephens y Catherwood. En uno de sus primeros artículos, dedicado a las ruinas de Yucatán, publicado en 1861 en el Repertorio Pintoresco, el presbítero destaca la importancia del estudio de la arqueología local a partir de sus diversas evidencias materiales, incluyendo la arquitectura, la escultura y los contextos funerarios. Y cito: por eso, al solo nombre de arqueología yucateca, el corazón palpita con emoción extraordinaria, porque la península toda es un manantial de antigüedades históricas. Es un campo abierto a las más interesantes y curiosas investigaciones. Una de esas especies de fuentes que vulgarmente llaman aguadas, un montículo, una estatua, una piedra, un sepulcro, una pirámide. Cualquiera de estas cosas excita vehementemente la atención cuando al fijar la vista o al excavar en cualquier parte de nuestro suelo nos encontramos con esas reliquias venerables de un pueblo que fue. Fin de la cita.
Es en aquel momento, contando apenas con 24 años, cuando plantea por primera vez la necesidad de fundar un museo local, sabiendo que en ciudades del extranjero, como París, Londres o Washington, se exhibían artefactos mayas y así lo afirmaba. El gobierno del Estado debía procurar, en honor del país, el establecimiento de un museo arqueológico o de antigüedades yucatecas, cuya falta tiempo ha que se deplora. Este sería un adelanto de remarcable interés y que, sin embargo, no exige grandes sacrificios para ser planteado. Una junta de pocos pero inteligentes individuos a quien se comisionase para reglamentar el instituto y que estuviese relacionada con corresponsales en cada uno de los puntos de la península en que los pudiese haber, daría indudablemente muy buenos resultados. Poco tiempo después, en 1866, y gracias al apoyo del gobierno imperial, se expide el decreto oficial para el establecimiento del Museo Yucateco y de una Junta de Arqueología y Artes encargada de elaborar su reglamento, encabezada por Crescencio Carrillo y Pedro de Regil. Desafortunadamente, los problemas políticos del país, que culminaron con la caída del Segundo Imperio al año siguiente, impidieron que se concretara la iniciativa. A pesar de ello, el entusiasmo del padre Carrillo no decayó, ya que unos años más tarde, en 1871, logró ver culminados sus esfuerzos con la inauguración del museo gracias al apoyo del gobierno liberal, a partir de las colecciones de su propio gabinete. Con todo, fue una historia que no tuvo un final muy afortunado, pues don Crescencio, que años más tarde llegaría a convertirse en obispo de Yucatán, se vio impedido a fungir como director del mismo, puesto que su condición de eclesiástico no le permitía jurar la Constitución, a la cual se habían integrado las leyes de reforma. Si bien él nunca se refirió a sí mismo como arqueólogo, tuvo el interés de realizar visitas y recorridos por diversos sitios de la península cuando se le presentaba la oportunidad. Desde los inicios de su formación, el presbítero aludía en un breve artículo titulado Monumentos, publicado en La Guirnalda, a la apatía y el desprecio con que se miraban en el país las cosas que pertenecen a nuestra historia, así como al mal estado de las ruinas que tanta distinción y mérito dan al suelo de nuestra península. También reconocía aquí plenamente su interés científico, destacando que la arqueología y la paleografía yucateca, en una palabra, la historia del país, constituía la dorada ilusión de sus ensueños, y que siendo un manantial inagotable de investigaciones útiles y curiosas, sería uno de los primeros objetos de su atención si contase con el apoyo adecuado. En la misma revista dedicó un texto a Izamal, su ciudad natal, que describía orgullosamente con sus edificios españoles en medio de las majestuosas ruinas de sus antiguas obras monumentales del género maya o yucateco, y por la cual mantuvo un profundo aprecio, a pesar de haberla dejado desde muy joven, a causa de los levantamientos indígenas que asolaron la región. Durante su infancia, el cuadro pintoresco, formado por las grandes pirámides truncadas, que como pequeños montes o cerros se levantaban por doquier, llamó poderosamente su atención y despertó su curiosidad natural, según lo relató años después. Ansiosos por saber qué venían siendo aquellas elevaciones gigantescas, a cuyo lado las casas aún más principales eran diminutas, interrogábamos sobre su historia con esa curiosidad afanosa e importuna del niño que exige la razón de todo, pues bien había despertado en nosotros una justa curiosidad la circunstancia de descubrirse a cada paso objetos de misteriosa antigüedad. Ya en plena época imperial, en septiembre de 1865, el presbítero fue convocado a la Ciudad de México por órdenes del emperador Maximiliano, con el fin de que le proporcionase informes sobre las razas indígenas de Yucatán, tomando en cuenta
su larga permanencia en esa península, sus profundos estudios y el conocimiento que posee de los idiomas usados. De ahí se derivó su estudio histórico sobre la raza indígena de Yucatán, donde destacaba la dispersión y abandono de la información referente al pasado peninsular, a pesar de los grandes alcances del pueblo maya que causaban un notable interés en los sabios extranjeros, pero que no eran suficientemente valorados en el ámbito local. Dicho informe le valió el aprecio del emperador, que lo nombró capellán honorario de la corte y acompañante personal de la emperatriz Carlota durante su visita a la península. A partir de sus viajes de exploración a algunas ruinas de Yucatán, Carrillo escribió interesantes artículos en varias publicaciones locales. Así, por ejemplo, relata su recorrido por la villa de Motul, donde aprovechó para conocer las antigüedades de la región. Lo que más le llamó la atención fue el gran adoratorio Ocú, ubicado a 5 cuadras del centro de la población. Una construcción masiva, como de 40 pies de latitud sobre 50 de altura, con una subida de 22 escalones, abrazados entre 2 alas, cuyos grandes y bruscos adornos consisten en 4 colosales caras de piedra saliente. Aquí pueden ver la lámina, realmente no era muy buen dibujante, pero claramente pueden apreciar las escalinatas, lo que él llama las alas, que serían las alfardas, y los mascarones, ¿verdad? Muy sencillos, pero se notan bien. Además de ello, señaló como ejemplo comparativo los mascarones observados por Stephens en Izamal, caracterizados por su severidad y fiereza. Elementos diagnósticos del ahora conocido como estilo Petén, que se desarrolló en diversos sitios de las tierras bajas mayas desde el periodo preclásico. Otro caso sería el de las ruinas de Hotzuc, cerca de Umán, que visitó por segunda vez en 1866 por invitación de su propietario. En esa ocasión pudo constatar la importancia y extensión de la antigua ciudad, así como su triste estado de destrucción, motivada por la edificación de la hacienda aledaña. El sitio dejaba ver numerosos restos de edificios, fragmentos de esculturas y pozos prehispánicos reutilizados por los campesinos de la finca. A pesar de las condiciones difíciles del recorrido, no dejó de expresar su profundo aprecio por los vestigios prehispánicos. Y cito: la excitación que sentíamos a vista de estos monumentos por las ideas que producían en nuestro espíritu era tan vehemente que, arrostrando el más fuerte calor que hubiésemos experimentado y los abrojos que se oponían a nuestro paso, trepamos los otros montículos, en los que hallamos, lo mismo que en el primero, manifiestas pruebas de haber sido cada uno un adoratorio o palacio, pero todo en un estado tan triste de destrucción tan completa que no era más posible que encontrar ruinas de ruinas. Si bien el paso de los años y las crecientes responsabilidades de su labor eclesiástica le impidieron continuar con sus recorridos por los antiguos asentamientos de la península, don Crescencio mantuvo a lo largo de su vida el interés por la arqueología como elemento necesario para la comprensión de la cultura maya, tal como se puede ver en sus escritos sobre el tema. Una muestra de ello lo encontramos en el breve estudio titulado Los Cabezas Chatas, publicado por el ya obispo de Lero en los Anales del Museo Nacional, donde relata el hallazgo de un sepulcro en el puerto de Progreso a finales de 1883, el cual contaba con un cráneo perfectamente conservado que mostraba signos muy claros de deformación intencional y que, según su interpretación, tenía la finalidad de asemejarse a la cabeza de una serpiente o volcán, cuyo culto era generalizado en la época prehispánica. Al margen de estas ideas, consigna también el contenido del entierro, dado que otra costumbre de los mayas era sepultar los cadáveres junto con las insignias de su estado o los instrumentos de su arte y profesión. En ese sentido, opinaba que la cabeza chata había pertenecido a un músico, pues juntamente con ella se encontró un vaso y dentro de este 3 flautillas hechas de hueso.
Además de ello, en las láminas que acompañan el texto, el autor incluyó la figura de otro vaso indio recuperado en una excavación cercana, que se trata de una vasija Plumbate con efigie de tejón, que pueden ver ahí en el lado derecho. Según relata Francisco Sosa en su esbozo biográfico, con el tiempo el gabinete del padre Carrillo llegó a convertirse en un lugar de encuentro privilegiado para los estudiosos de la época, pues logró, cito, formar colecciones tan importantes que las han contemplado con extraordinario placer los sabios de ambos mundos, teniendo el señor Carrillo en su gabinete por días continuos al abate Brasseur, miembro de la Comisión Científica de París sobre las Antigüedades Mexicanas, al sabio doctor alemán don Carlos Germán Berendt y a otros viajeros que han hallado en el sabio literato yucateco un inteligente cultivador de la ciencia arqueológica y un excelente amigo a quien han debido horas verdaderamente gratas. Originario de Flandes, el abate Brasseur de Bourbourg fue un viajero infatigable en su labor por el rescate de documentos antiguos que resultó en el descubrimiento de invaluables obras, como vimos en la mañana, ¿verdad? Entre ellas el Popol Vuh, el Rabinalachi, el Códice Troano o la Relación de Landa. Visitó Yucatán en un par de ocasiones y a pesar de sus controvertidas interpretaciones, el padre Carrillo apreció sus esfuerzos intelectuales y su amistad, por lo que destacó la relevancia de su obra en el artículo El abate Brasseur y la arqueología, publicado en la Revista de Mérida. Y desde luego valoró la extraordinaria importancia de su edición de la obra de Landa, que dio a conocer en 1864. También dedicó al abate el capítulo final de su disertación sobre la historia de la lengua maya o yucateca, donde comentó que, al volverlo a encontrar 6 años después de su primer viaje a la península, tuvo el sentimiento de verle avejentado y bastante decaído. Y nos dice, pesaban entonces sobre él los grandes sufrimientos de la Francia de aquellos días. En el texto, además de resaltar el valor de sus publicaciones en relación con la historia y la lingüística maya, señala la traducción de su importante informe acerca de las ruinas de Mayapán y Uxmal, publicado ese mismo año en la Revista de Mérida, seguramente a instancias del propio presbítero. Muy destacables resultan asimismo sus trabajos en Izamal, donde realiza un plano, y la descripción de los edificios principales. Por su parte, el notable médico y filólogo alemán Hermann Berendt dedicó las últimas décadas de su vida a reunir información antropológica, lingüística y arqueológica sobre los pueblos indígenas de México y Centroamérica. Después de muchos años de estudios y viajes, había desarrollado un interés especial en torno al estudio de la etnología y la lingüística de la gran familia maya, a la cual dedicó sus mayores esfuerzos. Con este fin, llegó a realizar 4 viajes a Yucatán, visitando las ruinas, copiando manuscritos, recolectando antigüedades y libros y estudiando el maya yucateco entre los hablantes locales. Durante sus visitas a Mérida, pasó muchas horas en el gabinete del padre Carrillo, copiando manuscritos de gran importancia para la lengua maya. Don Crescencio le tomó bastante aprecio y también le dedicó un artículo en la Revista de Mérida titulado El doctor Berendt y la lingüística. De hecho, la colaboración de Berendt fue fundamental para lograr la publicación final del Diccionario de la Lengua Maya de don Juan Pío Pérez, entre otras obras como la edición de una cartilla en lengua maya para la enseñanza de los niños indígenas. Aunque sus intereses primordiales se centraban en el estudio de la lingüística, el doctor Berendt también enfatizó la importancia del estudio arqueológico y la creación de museos con el fin de obtener una visión científica de las culturas prehispánicas. Como ven, él sí era un excelente dibujante y sus registros son bastante fieles. Desafortunadamente, sus constantes proyectos y viajes, así como su muerte temprana, impidieron la publicación de sus trabajos.
En sus cuadernos de apuntes incluyó bosquejos de las esculturas de Nogpat, planos de las ruinas de Uxmal y Kabah, con detalles de sus pasillos, bóvedas y vasijas, lo cual demuestra su interés por las evidencias arqueológicas. Por otro lado, es importante señalar que la correspondencia personal de Carrillo y Ancona, que actualmente se encuentra en proceso de publicación por parte de Mario Humberto Rus, resulta una invaluable fuente de información sobre sus relaciones con otros arqueólogos y personajes destacados de la época, como Alice y Augustus Le Plongeon, Desiré Charnay, Theobert Mahler o Edward Seller. Mencionaremos aquí solamente el caso de Alice Dixon y Augustus Le Plongeon. La excéntrica pareja había llegado a intimar con don Crescencio durante su residencia en Yucatán, iniciada en 1873, y esta relación se mantuvo en forma epistolar por más de 2 décadas. Desafortunadamente, los trabajos arqueológicos de la pareja resultaban bastante distorsionados a la luz de sus teorías e interpretaciones. Aunque su labor documental, fotografías, notas de campo y colecciones constituyen un legado de gran valor para los estudios arqueológicos posteriores. En sus cartas, Augustus lo mantenía al tanto de sus conferencias y publicaciones, con el convencimiento absoluto de que sus maravillosos descubrimientos revolucionarían la ciencia. Así, por ejemplo, en una misiva fechada el 4 de noviembre de 1894, le contaba: en el sistema de numeración de los antiguos mayas he descubierto su doctrina cosmogónica, idéntica con la de los brahmanes de la India, de los magos de Caldea, de los sacerdotes egipcios y finalmente con la que Pitágoras enseñaba a sus discípulos. He hallado que los antiguos mayas fueron los que llevaron la civilización por el mundo en tiempos muy remotos. Alice, por su parte, le insistía en la veracidad de los hallazgos de su esposo, pues estaba convencida de que los mayas llevaron la civilización a la India y de ahí a Babilonia, a Egipto y a Grecia. Y se atreve a confiarle la idea de su propia reencarnación, pues estaba convencida de que en otra vida ella había sido la infortunada reina Mo o Guacamaya, la esposa del rey Chacmol. Y cito: quiero hacer justicia a Yucatán y a sus habitantes, le decía. Usted sabe que era mi país en hilo tempore, cuando fui esposa de Chacmol. También le cuenta que contaban con pruebas de que la Esfinge de Egipto fue construida por orden de Mo, la esposa de Chacmol, para perpetuar la memoria de su dicho marido, que según usted sabe fue el mío también. Considerando el aprecio que le tenían, no es de extrañar que el obispo Carrillo fuera uno de los primeros en recibir un ejemplar de la obra de Augustus Le Plongeon, La reina Mo y la Esfinge egipcia, donde le explicaba en detalle el papel desempeñado por los mayas en el desarrollo de las civilizaciones del mundo antiguo, caldeos, egipcios y fenicios, entre otros. Gracias a la correspondencia cruzada con don Nicolás León por aquellos años, conocemos la opinión del padre con respecto a Le Plongeon, a quien consideraba su amigo a pesar de sus rarezas. En una de sus cartas le confiaba: conozco perfectamente al señor doctor Augustus Le Plongeon. Vivió años en esta ciudad y siempre fuimos buenos amigos, aunque él exaltado masón y yo obispo católico. Es hombre de gran actividad e incansables labores sobre filología y antigüedades. Su talento es indudable, su erudición vasta, pero sin unidad y sin buen criterio. Sus descubrimientos y estudios son de aprovecharse para mejores observaciones, pues tiene sus propias teorías que son indudablemente absurdas. Realmente él tiene mucho de locura. Vale la pena destacar a este respecto, y en el contexto de la segunda mitad del siglo XIX, la cautela en cuanto a las interpretaciones excesivas o faltas de un adecuado sustento material que don Crescencio mantuvo a lo largo de sus estudios. En su magna obra de síntesis, La historia antigua de Yucatán, expresa claramente estas ideas, al considerar que resultan graves errores en la mente de aquellos arqueólogos que, suponiendo la absoluta falta de datos y prescindiendo de todas las fuentes históricas,
se proponen reconstruir la historia por solo conjeturas sobre los monumentos de piedra, formando sistemas que sostienen a todo trance contra los documentos y las tradiciones más fieles que ciertamente existen esparcidas en los historiadores y en los manuscritos mayas. Destaca, en el mismo sentido, el valor de la colaboración entre las diversas disciplinas y fuentes de información con el fin de construir una historia integral. Dado que la verdadera arqueología, nos dice, la verdadera ciencia no levanta bandera propia y exclusiva, sino que siendo como es una verdadera y poderosa auxiliar de la ciencia histórica, hace hablar a las piedras, sea en perfecta armonía con los datos escritos y tradicionales, sea para suplir y llenar las lagunas que suele dejar la falta de documentos y tradiciones. En conjunto, los ejemplos aquí mencionados representan una muestra ilustrativa de las aportaciones que aún pueden rescatarse sobre la historia de la arqueología peninsular y el gran impulso que le otorgó el padre Carrillo y Ancona en sus inicios. Muchas gracias. Pues, ¿tienen algún comentario o pregunta? Ajá. Actualmente en el sitio todavía existen algunos montículos, pero obviamente están muy destruidos por el avance de la propia ciudad, ¿verdad? Sí, desde luego ya no, los mascarones no existen, ni seguramente toda la piedra de recubrimiento, y es pues un testimonio valiosísimo, ¿verdad? De algo que ha desaparecido. Linet, lo que me encantó de tu presentación, como la de Adam, que nos hacen ver desde dentro, ¿no? Cómo se veía a los que venían de fuera. Y la historia pequeña en el caso de pequeña entre comillas, ¿no? Claro. de el padre Carrillo. La pregunta es ¿dónde están resguardados su material? ¿Cuál es el fondo más importante donde están sus cosas? Sí, mira, ahí en el fondo Rus tienen un acervo importantísimo porque tienen copias en el Sepsis, en Mérida, tienen copias de muchas de estas cartas, de la correspondencia y del libro copiador de cartas del padre, que es lo que está editando Mario Rus, ¿verdad? Pero todo lo que sería el archivo original está en el archivo diocesano, que ahora está en Concal, que se pasó toda la documentación ahí, y es un archivo nuevo, muy bien protegido, organizado, pero sí debo decir que hay muchas cosas que han desaparecido. Por ejemplo, las cartas de Le Plongeon, las de Augustus, ya no están en el archivo. En algún momento se dispersaron, se vendieron, no se prestaron. Entonces, en ese caso, las copias que están en el Sepsis, que se hicieron, no sé, tal vez en los años 20 o 30 del siglo pasado, pues también son ya un documento histórico, ¿verdad? Claro. Porque con el paso del tiempo sí se ha ido perdiendo la información, ¿sí? Pero sí hay cosas interesantísimas, ¿no? Toda la relación con Charnay, con Mahler, de las fotografías, piezas que se regalaban para ir a los museos de Europa, sí, hay muchas historias todavía por descubrir de los propios personajes locales. Bueno, sí, a ver, del doctor Peralta. ¿Hay alguna obra de este personaje en relación a sus opiniones sobre otras, siendo el católico cristiano y aceptando las influencias y opiniones ajenas? Realmente él tiene una obra vastísima, ¿verdad? Porque llegó a ser obispo y tenía muchísimas publicaciones relacionadas con la Iglesia, y sí tiene una obra muy extensa dedicada sobre todo a criticar, por ejemplo, las iglesias protestantes que ya desde finales del siglo XIX se empezaban a desarrollar en Yucatán. Entonces tiene
Desde luego tiene obra literaria, de muchos temas, ¿verdad? Porque era un intelectual muy activo en su momento. Yo solo les presenté esta parte como arqueológica, ¿no? Sí. Sí, bueno, a mí me parece un personaje interesantísimo. Creo que me gustó mucho tu ponencia porque nos permite ver a este hombre que se relacionó prácticamente con todos los viajeros y que estuvo involucrado en tantas cosas, ¿no? Y nada más comentar que Edward Thompson lo menciona porque hicieron un proyecto conjunto en el que Thompson puso la parte filmográfica, pero el obispo Carrillo le proporciona de alguna manera la parte auditiva, la parte del sonido, para poder hacer una filmación con sonido que seguramente o es la primera o de las primeras que se hicieron en México, sobre filmaron una danza, pero le pusieron también el sonido y fue como un proyecto conjunto de ellos dos. Ese es un dato buenísimo, ¿eh? Luego me platicas bien de dónde, sí, pero es muy innovador en su época. El maestro Navarrete ahí atrás. De Guatemala hacia allá. Siempre uno piensa que Guatemala y Yucatán estaban pues aislados, ¿no? Había mucho comercio, sobre todo del Petén. Bueno, pues el Cristo que hay en el diocesano en Guatemala, él le pide a uno de las autoridades, no recuerdo que les recomiende un imaginero para que haga una réplica del Cristo de Esquipulas, que yo creo que es la que está en Izamal, una pequeñita Cristo negro. Me parece que sí. Pero a partir de ese momento se regaron muchos Cristos negros, empezaron a entrar a Yucatán, Chitilcún, Junumá, que ya dejaron de ser de Esquipulas o no fueron, sino se pidieron negros a Guatemala, pero es a través de la primera, que yo creo que es Carrillo y Ancona, la primera relación esa con el Cristo negro hacia la península de Yucatán. Sí, porque sí hay algunos registros que menciona el encargo de imágenes a Guatemala, pero no sabía que era este Cristo negro. Pues muy interesante, maestro. ¿Por cuánto tiempo se mantuvieron estas ideas erróneas sobre la cultura maya y quiénes fueron los que iniciaron los trabajos más serios? Lo que pasa es que no se puede decir que fuera una tendencia colectiva, más bien como que eran ciertos personajes que aparecían, bueno, como vimos en la mañana, ¿verdad? Con todo las historias de Brasseur, que la ponencia del doctor Lebón, realmente son personas que van desarrollando sus ideas, van teniendo hallazgos, empiezan a hacer asociaciones que no necesariamente son tan evidentes, pero no es decir que fuera una corriente homogénea. Yo creo que fue, tal vez desde el siglo XVIII había estas ideas, ¿verdad? Pero que sí se ven, en el caso del área maya, aparecen en diversos momentos del siglo XIX, pero digo, nunca tuvieron un respaldo importante, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, gracias, les damos ahora invitamos a pasar a nuestra siguiente conferencista. La doctora Alma Durán Merck. Ella es doctora en antropología por la Universidad de Augsburgo, en Alemania. Se especializó en estudios migratorios, se ha desempeñado como catedrática de la Universidad de Augsburgo y actualmente reside en Mérida, Yucatán. Es autora de varios libros como Villa Carlota, Colonias Alemanas en Yucatán, y In Our Sphere of Life, German-Speaking Immigrants in Yucatán and Their Descendants, así como de numerosos artículos publicados en diversas revistas académicas. Esta tarde, la doctora nos va a hablar sobre un personaje muy poco conocido, también muy interesante, Arthur Schott, un artista y científico alemán en Yucatán, 1864-1866. Pues bienvenida y muchas gracias. Gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por estar aquí. Esta presentación en realidad la hago a nombre también de Stefan Merck porque la investigación original que nos llevó a SHOT la hicimos juntos. Entonces muchas de las cosas que van a ver aquí pertenecen también a él. ¿Cómo llegamos a SHOT? Cuando yo estaba investigando lo que terminó siendo mi libro sobre las colonias alemanas en Yucatán, o sea, Villa Carlota, colonias alemanas en Yucatán, empecé el registro de todos los alemanes, o la gente de habla alemana, porque Alemania no existía en la época en que yo estaba estudiando, específicamente, un registro de quienes habían estado por Yucatán. Y me apareció el nombre de Arthur Schott en relación con esta colonia, pero no lo pude ubicar al principio. Fue un proceso de varios años hasta que tomó forma y resultó ser un personaje muy interesante. Las pistas que me daba de Arthur Schott parecían no coincidir. O sea, me aparecía el nombre de Arthur Schott en relación con plantas, con unos dibujos que ven allá del lado izquierdo, con un mapa de las costas de Yucatán, que se supone es ese, pero no estoy segura si es o no, y con escritos en varias revistas alemanas, escritos etnográficos. Entonces, ahí teníamos que encontrar quién era este señor, ¿no? Aquí ven a Arthur Schott, esta es la única fotografía que existe de él, está en el Smithsonian Institute, para el que trabajó muchos años. Está vestido con un traje histórico, no crean que andaba así, era un evento especial sin duda. Arthur Schott dejó material que tiene que ver con ingeniería, botánica, arqueología, geografía, zoología, cartografía, musicología, poesía. Era un artista gráfico, lingüista, folclorista, escritor y traductor. O sea, todas esas eran sus áreas. Por eso nos referimos a él como un hombre del Renacimiento, ¿no? Un hombre que hacía muchas cosas. Lo interesante aquí es que no se trata de alguien improvisado, sino que tenía conocimientos sólidos y fundados, aparte con mucha experiencia ya para cuando vino a Yucatán, para cuando llegó aquí. Lo que quiero hacer en esta presentación hoy es darles una visión global del trabajo de Arthur Schott, algunos de los trabajos que hizo en otros sitios también, que nos ayudan a entender la mirada de este hombre y también cuál era el tipo de formación que traía para cuando llegó a Yucatán. Es la estructura de la presentación. Primero voy a hablar de cómo vivió en Europa, cuál fue su entrenamiento, sus influencias. Después algo que le llamé en el Nuevo Mundo, porque era como se referían a las Américas en esa época, en Europa. El trabajo concreto en Yucatán y después reflexionar sobre sus últimos años y el legado de Schott. Arthur Schott nace el 27 de noviembre de 1814 en Stuttgart. En esa época Stuttgart era parte del reino de Württemberg, o sea, una cultura suave. Entonces, él no era un prusiano, sino una cultura muy diferente, una cultura muy inclinada a la literatura, a las artes y muy liberal. Viene de una familia artística muy liberal, con una educación muy amplia, pero no necesariamente ricos. Que esto va a ser importante porque luego se va a reflejar en la vida de Schott. Desde niño mostró un interés muy variado, tanto por ciencias exactas como por áreas artísticas, y esto fue fomentado por su familia. Su padre, Christian Friedrich Albert Schott, era abogado, político, filósofo y escritor y dedicó toda su vida a la idea del liberalismo en Württemberg. Entonces estamos hablando de alguien que aparte de ser muy activo políticamente, de ser maestro universitario, participaba de forma muy activa en diferentes asociaciones, por ejemplo la Asociación de Arqueología, la Asociación de Estudio de la Cultura Griega y de la Música Clásica en el reinado de Württemberg. Arturo Schott tenía tuvo dos hermanos, Albert Constanz, el mayor, y luego Sigmund Schott. Los dos también fueron humanistas. En el caso de Albert, él fue filólogo, teólogo, profesor de literatura alemana, y con él escribió inclusive un libro, que ahorita vamos a ver esa historia. En el caso de Sigmund,
Fue filólogo, político, abogado, pero también escribió libros de literatura y de poesía. Entonces, en realidad, en la casa ya tenía todo un ambiente. Aparte, la familia estaba muy involucrada en un círculo de intelectuales liberales, muy activo en Württemberg. Aquí ven algunos de estos amigos que fueron muy influyentes para él, no solo a nivel intelectual, sino también porque algunos se convirtieron en sus mecenas. Entonces financiaron algunas de las actividades de Schott y porque lo recomendaban y lo apoyaban. El poeta Nicolás Lehmann, por ejemplo, dice que Arthur Schott lo describe como un poeta talentoso y formidable. En el caso de Ludwig Uhland, este era un poeta y un político muy importante también, que lo recomendó con diferentes partes. Y luego el conde de Württemberg, que en realidad pues el conde de Württemberg era como el dueño de la mayor parte del reinado, ¿no? Y fue precisamente ese conde quien lo ayudó mucho en su carrera. Ahorita vamos a ver un poquito adelante cómo exactamente. Schott estudió agricultura, o sea, era ingeniero en agronomía de la Universidad de Hohenheim, que tenía un muy buen currículum. Realizó prácticas profesionales en el Schlossgarten en Stuttgart, que en esa época era considerado como el jardín de Alemania. Era un área preciosa, muy rica y muy variada. Fue gracias a las recomendaciones del conde de Württemberg que él obtuvo un trabajo en Sarraz, que era considerado el paraíso de toda Alemania por la belleza del área de esa zona. Hoy es parte de Essingen, ya no existe como tal separado, pero era de una belleza natural y esto influenció mucho también el trabajo de Schott. En 1836, el conde Alexander de Württemberg le ofrece a Schott que por favor vaya a administrar un área muy grande de él, sus propiedades, en Jam, en Rumanía. Esto es en el área cultural del Banato. Y esto es lo que viene a cambiar totalmente la manera en que Schott se desarrolla. En el Banato está constituido por parte de lo que hoy es Serbia, Hungría y Rumanía, ¿sí? Entonces, él estaba en la parte rumana. Ahí es donde aprende rumano, que es el primer idioma latino, digamos, que aprende. Al final de sus días hablaba 7 idiomas el hombre, ¿no? Y esto le facilitó aprender español. Desarrolló también en el Banato un interés por dibujar paisajes y personas, que luego él seguiría cultivando en otros países. Se interesó por recolectar de manera sistemática música, folclore y cuentos de una minoría, ¿sí? Los valacos de Valachen. Y esto vino a terminar en este libro, que se traduciría como Narrativas populares del Banato rumano. El libro fue un gran éxito, lo hizo con su hermano. Hasta la fecha es un éxito y ahorita van a ver algo que nos muestra por qué es tan importante. Y se trata de una etnografía, fue la primera etnografía del Banato. Fue un trabajo que le costó muchos años, pero aquí él empezó a hacer, digamos, sus incursiones en el trabajo etnográfico. Aparentemente todo iba muy bien para Schott, digamos, en esa época. Sin embargo, ya para 1850 él emigra a los Estados Unidos. La gran pregunta es ¿por qué? Varias cosas. Primero, su gran mecenas, el conde de Württemberg, murió. Entonces ya no tenía todo ese apoyo. Segundo, su familia no era una familia muy acomodada económicamente. Y tercero, tenemos que acordarnos que era una familia liberal. En 1848 hubo una revolución liberal en los estados alemanes que falló. Y esto ocasionó un gran descontento entre quienes querían la creación de más libertad y más democracia en los estados alemanes. Las cartas de Schott nos hablan de un gran desencanto con Europa y como uno de los mayores aspectos que tomaron peso en su decisión. Por ejemplo, una carta a su amigo Torrey, ahorita vamos a ver un poco más adelante quién es ese señor. Él dice, cito, la situación de los estados europeos es comparable con la de un árbol moribundo. Este es el tono en el que se expresa de los estados europeos. Pero yo creo que también hay que considerar otras cosas. Había una crisis económica a partir del 48.
por la gran falta de unidad de los estados europeos. Entonces es muy probable que tampoco había muchas oportunidades de trabajo y muchos incentivos para quedarse. Deja entonces Europa. Se va a Estados Unidos también porque existía esta idea de que había muchas oportunidades en Estados Unidos, sobre todo para gente bien entrenada como él. Y aquí entramos a la segunda etapa, en el Nuevo Mundo. De todos los sitios, él elige Georgetown, en Washington, para irse a vivir. ¿Por qué? Porque ahí está la base del Smithsonian Institute, que estaba en expansión. Estamos hablando de la época, donde la idea de la misión de los Estados Unidos de recuperar y explorar y apropiarse era muy prevalente. Y estaba también la base de los cuerpos militares de topógrafos americanos. Entonces dijo, bueno, yo soy topógrafo, yo soy agrónomo, yo tengo habilidades, yo creo que puedo conseguir un trabajo ahí. Fue un poco difícil hasta que conoció a John Torrey, un muy conocido botánico y químico catedrático de la Universidad de Princeton. Se presentó con él, a él le gustó mucho el trabajo de Schott y le dio su primer trabajo, sí, bueno, no sé cómo se assignment, su primer chamba, ¿no? Su primer chamba, que fue hacer las ilustraciones botánicas para uno de los libros de Torrey. Le gustó mucho su trabajo y encontró que tenía talento. Lo empezó a recomendar. La siguiente recomendación fue a William Emery, que William Emery era el jefe mayor de la Armada norteamericana y estaba a cargo, fue el que terminó toda la medición de la frontera México-Estados Unidos, el US Mexican Boundary Survey. Era un buen trabajo, entonces Schott aceptó y se fue a trabajar ahí. Ahí ven algunas imágenes. ¿Qué era lo que estos señores hacían? Eran equipos de dibujantes, topógrafos, ingenieros, que trataban de encontrar landmarks, o sea, monumentos específicos para delimitar los países, ¿no? Esto llevó entonces a Schott a Texas, California y Arizona. Se viene acercando. Sus descripciones son muy objetivas, muy medibles, comprobables, sistemáticas. Estamos hablando de alguien con una mentalidad totalmente científica. Al mismo tiempo, se adentró más en los dibujos. Aquí ven algunos de los dibujos de él, ¿no? También empezó a documentar animales y a tomar muestras de animales. Y empezó a hacer dibujos de los grupos con los que se encontraba. Y fue la primera vez que se topó, por ejemplo, con Lipans, con Kiowas, Seminoles, Yumas, Apaches, Comanches. Y empezó a tratar a través de intérpretes también de recuperar historias y voces. Y se empezó a interesar por gente. Él también fue en esta época cuando empezó a dibujar, pero no pude encontrar la imagen en buena resolución, un motivo que ahora se convierte en normal cada vez que vemos una representación de los desiertos del sur de los Estados Unidos, el cráneo de un búfalo. Fue él quien empezó a hacerlo, ¿no? Viene de él. También hizo algunas vistas de ciudades. Esta es la más famosa de él. Esta es la Plaza Mayor de San Antonio. Exactamente. Aquí fue donde se empezó a dar cuenta que había también otro grupo de gentes que les llaman los mexicanos. Entró en contacto con los mexicanos y se interesó sobre todo por recetas de cocina, por música, empezó a copilar historias y aprender y cantaba canciones en español, y recetas medicinales. ¿Sí? También empezó en sus escritos a hacer una clara diferenciación entre lo que él llama mexicanos, lo que llama mestizos y lo que llama los indígenas. Se empieza a afilarse su ojo, ¿no? Estas expediciones con el grupo de topógrafos norteamericanos no eran un trabajo continuo ni seguro. ¿Qué significa? Que iba por contratos, el gobierno les daba parte, él era un servidor civil, no era un militar. Entonces su ocupación no era alta, ni era muy bien remunerado.
Cada vez que se terminaba un contrato tenían que regresar, esperar a ver si caía otro, y entre tanto, ¿qué hacía él? Pues buscaba otros trabajos, hacía traducciones, daba clases de música, era un excelente pianista, y daba clases de alemán y de rumano. En una de esas temporadas de desempleo, le ofrecieron unas expediciones al Istmo de Darien, en Colombia. Ahí lo que quería hacer es la frontera entre Colombia y Panamá. Esto es parte también del el Manifest Destiny, ¿no? La idea de que los Estados Unidos quería explorar la opción de hacer un canal que conectara los dos océanos. Y él fue parte de esas expediciones. La primera en el 54, que fue breve, y después 57, 58. En este caso, otra vez, era un servidor civil, entonces iba al mando de U.S. Army Corps of Topographical Engineers con Natalia Michler como comandante, ¿no? Esto era muy frustrante para él porque nunca tenía dinero. Pero en fin, no había más remedio y era lo que tenía que hacer. Viene una etapa donde no tiene trabajo y por fin le sale un trabajo en Yucatán. ¿Cómo surgió lo de Yucatán? Bueno, esto voy a pasarlo rapidito porque ya lo vimos. Estamos hablando del Yucatán del Segundo Imperio Mexicano. Cuando Maximilian von Habsburg viene a México, él nombra comisario imperial de Yucatán a José Salazar y Larregui, que había estado como jefe del grupo mexicano que hizo la delimitación de las fronteras Estados Unidos-México. Y ahí fue donde conoció a Schott. Se conocieron en 1850 en el desierto de Yuma, en Arizona, se hicieron muy amigos. Al ser nombrado Salazar y Larregui por Maximiliano como comisario imperial, él llegó, entre otros cargos, con la idea de crear una comisión científica en Yucatán, separada de la comisión francesa. Salazar y Larregui trajo a su propia gente y trajo a varios de las personas con las que trabajó en la frontera. Cuando llegó Salazar y Larregui, que fue en 1864, ya había firmado Schott para venir de Georgetown a Yucatán. ¿De qué se encargaba la comisión científica? Tenía dos divisiones: obras públicas e historia natural. Schott vino como jefe de la división de historia natural. Entre otras actividades que tenían era el hacer el primer plano de Mérida, que sí lo lograron hacer en la numeración, establecer un observatorio meteorológico, líneas telegráficas, el mapa de las costas peninsulares que Schott hizo, abrir pozos de aguas públicas y hacer inventarios de flora, fauna y fósiles, que también era del área de Schott. Yucatán, él llega a Yucatán en 1864 y se quedó hasta mayo de 1866. Cuando empecé a ver la cantidad de trabajo que hizo, yo me imagino un hombre que se despertaba a las 4 de la mañana y se iba a dormir a las 12 de la noche. O sea, ha de haber trabajado como perro, porque de otra manera no es posible la cantidad de trabajo que hizo, ¿no? La base de la comisión científica es lo que ahora es el edificio de la UADY, porque ese era el centro de gobierno de Salazar y Larregui. Entonces tenían ahí sus cosas y aparte tenían una bodeguita en Santana donde guardaban. Estos son los trabajos de los que tenemos constancia que Schott hizo en Yucatán. Levantó muestras y notas sobre la flora de Yucatán, sobre la fauna, obtuvo y documentó objetos prehispánicos, ahorita les voy a decir qué pasó con ellos, hizo el mapa de las costas que fue publicado por la Comisión Científica, sirvió como asesor, me fui muy rápido, en proyectos espaciales, reportó sobre sitios arqueológicos, publicó docenas de artículos sobre lo que yo le llamo temas yucatecos e hizo 12 ilustraciones de las iglesias de Yucatán. Les voy a dar hoy muestras solamente de 5 aspectos de lo que el hombre hizo. Las muestras de la flora en Yucatán. Si ustedes van al internet y ponen el sufijo Xotti, van a tener cientos de imágenes. Todo lo que diga Xotti al final son plantas que él registró. Aquí ven algunas que ahora son parte de la comisión del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Y alcancé a hablar antes de venirme a Yucatán
con la persona a cargo de este archivo botánico y me dijo esto. Dice, con cerca de 900 muestras, el trabajo de Schott sobre la flora de Yucatán fue sin duda el más importante, numeroso y significativo que hubo en el siglo XIX. Para mantener una perspectiva, antes que él, Humboldt y Bonpland colectaron 100 muestras y Lundell cerca de 25. Okay. De hecho, el trabajo de Schott sirvió de base para las investigaciones y publicaciones de Milsbau. Sin embargo, todos pensamos en Milsbau, en Humboldt, en Lundell, y nadie se acuerda de Schott. ¿Sí? Bueno, ya nos estamos acordando, o sea, no vamos tan mal, ¿no? Ok. Algunas muestras de la fauna. Igual, el problema con estas es que no todas tienen el Schott al final. Ahí hay que hacer toda una investigación. Pero están los registros. Él era muy cuidadoso con sus registros de lo que enviaba y a dónde lo enviaba. Enviaba zoología, anfibios, peces, pájaros, mamíferos. Era una cantidad tremenda. Él lo que hacía es que estas muestras de zoología fósiles y de plantas la mandaba por 3 partidas. Una a Estados Unidos, que iba para el Smithsonian, mandaba otra a herbolarios privados y otra para él. Entonces, alguna a lo mejor llegaba y otras se perdían, pero de alguna manera se consiguió suficiente para varias colecciones. Muchas están todavía en el Natural History Museum of Washington. El proyecto de colonización Villa Carlota es uno de las asignaciones especiales y por la cual yo entré en contacto con Schott. Lo que quería Maximiliano era reclutar cientos de familias alemanas que vinieran a colonizar, la idea de blanquear y civilizar y, bueno, ya la saben, ¿no? Esa era la idea. Schott fue asignado junto con otro ingeniero para buscar las tierras ideales para estas colonias. Este es uno de los reportes de Schott publicado en Das Ausland, una revista muy prestigiada en Alemania. Le llamó Cartas de Yucatán y esta sería la traducción. Para el Imperio Mexicano es muy importante aumentar el número de manos trabajadoras. Solo así se podrá incrementar la producción. El gobierno ha enviado un representante a Hamburgo para que enliste varios cientos de familias rurales alemanas que deseen empezar una nueva vida aquí en el campo yucateco. Anduvo cerca de Uxmal, anduvo por ahí, y decidieron que el mejor lugar era Santa Elena y Pustunich, que en realidad resultó no ser. Las colonias en menos de un año estaban en la ruina, pero ese es otro tema. El chiste es que Schott estuvo involucrado en esto y también estuvo involucrado en recibir a los inmigrantes que llegaron y ayudar con traducciones, a facilitar un poco el encuentro intercultural, y de esto dejó varios registros de cómo fue cuando estos campesinos llegaron, de cómo se empezaron a comunicar, de qué pasaba porque eran protestantes y llegaron a una sola católica y a una zona maya. Entonces, cómo fueron recibidos y cómo fue el proceso de adaptación. Es una fuente maravillosa. Yo no hubiera podido haber escrito Villa Carlota sin estos documentos, ¿no? Entonces, bueno, se quedaron ahí. Y ahora vamos a las descripciones arqueológicas. Schott estuvo en varios lugares, por ejemplo, en Nopat, en Uxmal, en Izamal. Izamal es muy importante porque hay un artículo completo de él donde él describe la cara gigantesca de Izamal, que ya no existe. Está en alemán. Ese es el problema de Schott, que todo su trabajo está en alemán. Hay que poder o traducirlo o leerlo, ¿no? Hace un análisis completo, ¿no? Y esto es interesante porque entonces significa que deberíamos incluir a Schott entre los pioneros de la exploración arqueológica. Porque estuvo Stevens, estuvo Frida Kahlo, otra gente, pero también no incluimos a Schott. Muy importante es también que el primer reporte de Sibi Chaltún en realidad viene de Schott. Lo publicó en Das Ausland en 1866, pero él le llamó Lapka. Le dijeron que eres el nombre. Al comprobar las descripciones resulta que es lo mismo. Entonces Schott estuvo en Sibi Chaltún. ¿Sí? Lo que le llamo temas yucatecos, les voy a dar una idea de lo que escribió este hombre. Aquí del lado que es izquierdo.
ven un poquito sobre das Ausland. Son estas revistas que se producían en Europa para personas que estaban interesadas en qué pasaba en otros países. Él también publicó mucho en otra revista llamada The Gartenlaub. Los temas que encontré se dividen en estas categorías: arqueología, prácticas cotidianas y roles de género, ritos de transición, por ejemplo, muerte, matrimonio, bautizo, encuentros interculturales, métodos de transporte, religión, ropa, vivienda, técnicas de cultivo, formas de trabajo, seres mitológicos y leyendas, por ejemplo, habla de los aluches, de la shtabai, de todo eso, música, instrumentos. Él ya le llama, él dice que no es una guerra de castas, él dice que no tiene nada que ver la raza, él dice que definitivamente es un problema de poder, que es un problema de estructuras económicas. Entonces esto nos lleva al siguiente tema, ¿no? Propiedad y poder. Y esto lo distingue muy bien. Él habla de los yucatecos, de los blancos, de los mestizos, de los mayas, ¿no? O sea, como fuente etnohistórica es una fuente muy interesante, muy rica también. Pasamos ahora a las ilustraciones de las iglesias. Él hizo 12 ilustraciones. Una vez que uno empieza a ver el trabajo, son muy características de él. El trabajo litográfico lo hizo C.H. Walter y la realización fue hecha en París. Todos están firmados por él. Sin embargo, lo que nos encontramos es esto que ustedes ven aquí, que las imágenes han sido cortadas, los marcos son evitados, entonces ya no se ve las firmas. Y en muchos libros, inclusive en libros y en revistas yucatecas, se atribuyen o bien a otra gente, por ejemplo a Charney, o no se dice de quién son. Y así están en internet, están en muchos libros, ¿no? En los 60s, por 1960s, la editorial Dante reprodujo esta serie de 12 imágenes y las vendieron en una especie de cartulinas que venían de este tamaño. Todavía se encuentran por ahí. Si andan por las tiendas de segunda, por ahí, yo he logrado rescatar varias. Y había un sacerdote que ya murió que tenía la colección completa. No sé qué pasó con ella. Ojalá un día aparezca por ahí, ¿no? Esto es lo que entonces Schott hizo en Yucatán. ¿Qué pasó? Que el contrato de Schott se vencía en 1866 y para cuando se venció, el imperio ya estaba de caída. Ya no podían pagarle. Ya el Smithsonian estaba muy preocupado porque dijeron, bueno, ya no vamos a recibir muestras. El trabajo era para el Smithsonian. Inclusive las figuras arqueológicas que encontró Schott fueron enviados al Smithsonian también. Entonces dijeron, bueno, ya hay mucho riesgo, no podemos seguir así. Entonces Schott regresó a los Estados Unidos sin tener contrato con nadie y el trabajo se quedó aquí. Nadie le dio seguimiento. Regresa entonces él. ¿Qué pasó? Pues que Yucatán vendría a ser ya la última expedición de Schott. Cuando él regresó a Georgetown ya no obtuvo ningún otro contrato. Para entonces ya Schott se había casado, ya para el 66 tenía 6 hijos. O sea, ya estaba muy crítica la situación. Entonces lo que tuvo que hacer es que tomó un trabajo como empleado de escritorio en el Servicio de Investigación de Costas de los Estados Unidos, en el Coast Survey. Eso lo tenía bastante frustrado, él estaba muy triste porque pues no podía usar sus conocimientos. Se dedicó a dar clases de música, de matemáticas y de alemán, y en algunas ocasiones hizo algunas traducciones más para el Smithsonian Institute. ¿Cómo entender qué pasó esto? Me pregunto yo, ¿no? Él en su correspondencia con Torrey, que fue su amigo hasta la muerte, dice que su trabajo, parte del problema es que su trabajo era incorporado sin crédito en los reportes específicos del Boundary Commission. Cuando ustedes ven los reportes, todo viene a nombre de William Emery y no hay identificación de placas, de quién proporcionó las muestras, nada de eso. También se queja de que mucho material fue extraviado o que no fue procesado en el Smithsonian. No es tanto que se haya perdido en el trayecto, sino que no fue procesado.
Y lo otro que sale a relucir, pero esto es por parte de Tory, dice que al ser Schott un inmigrante y no tener las conexiones en los cuerpos militares que todos los demás ingenieros militares tenían, no era considerado como un igual. Y Tory dice que este es el destino de muchos servidores civiles muy bien entrenados, pero que no tenían una carrera militar y que trabajaron para el servicio topográfico de los Estados Unidos, ¿no? Para la Armada y para la Navy. Lo mismo pasó con su trabajo en Darien. Todo viene a nombre del capitán Mitchell, nada está registrado a nombre de él. Otros factores que yo creo que tienen una influencia es eso, que sus reportes están en alemán, que fueron publicados fuera de México. O sea, si alguien quiere consultar las Ausland, hay que ir a Múnich, hay que ir a Berlín, no se pueden conseguir aquí. Por otra parte, hay lagunas de investigación sobre el trabajo del Segundo Imperio, y él cuando trabajó en México trabajó para el Segundo Imperio, entonces hay que sacar el material. Parte está en México, parte está en Austria. O sea, hay un trabajo ahí. Y lo otro, no sé si llamarle ignorancia o plagio, ayer estábamos hablando de esto, de que el material se utiliza y se vuelve a reutilizar sin darle crédito a él. Esto no siempre sucede. Por ejemplo, en Rumanía acaban de celebrar sus 200 años de nacimiento, que fueron en el 2014. Están muy agradecidos con él todavía por la publicación de las leyendas populares del pueblo valaje. Entonces emitieron un timbre, que es el que ven del lado izquierdo, y hubo una serie de eventos. Y ese es el póster conmemorativo de los 200 años del nacimiento de él. Y bueno, quizá no es mal tiempo, porque ahora pues estamos hablando de él, ¿no? Entonces a lo mejor a partir de aquí ya hay otra gente que se interesa por él, porque estamos en realidad ante la posibilidad de desmarginalizar a alguien que contribuyó a áreas muy diferentes del conocimiento. Y estamos en los principios también de un trabajo sistemático, de un registro descriptivo y objetivo, que puede ser utilizado para otras ciencias. Puede ser una fuente muy buena para todos nosotros, ¿no? Bueno, gracias. Es todo.